Bueno, saludos a todos. Soy el doctor Otero, el responsable de calidad del hospital. Vamos a charlar un poco sobre calidad en las organizaciones de salud, específicamente lo que hace al hospital. Esta va a ser un resumen, no se puede en este poco tiempo pasar revista a todo lo que tiene que ver con calidad, pero bueno, vamos a tratar de ver si nos entendemos. El primer punto, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es calidad? Calidad es un concepto muy subjetivo, por ende no es fácil, por más que todos sabemos lo que es, no es fácil aprenderlo, tenerlo bien definido. Por ejemplo, el diccionario común, dice que calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto, de un proceso, de un servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades establecidas o implícitas. Esta es una definición que si la analizamos, vamos a ver que en realidad no dice mucho, porque son propiedades y características, ¿cuáles? Todas, de un producto, de un proceso, de un servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades. ¿De quién? Establecidas o implícitas. ¿Quién las establece? ¿Quién las define? Esto no está claro. Pero esto es necesariamente así porque el diccionario no tiene más remedio que hacer definiciones que sean aplicables a todos los ámbitos de la actividad humana. Si vamos a la Organización Mundial de la Salud, ahora ya empezamos a entendernos. Dice que es calidad el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima. Óptima es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso. Casi nada. Es decir, acá esto está diciendo que no es lo mismo la calidad en Argentina que la calidad en Estados Unidos, porque los factores y conocimientos del paciente y del médico son totalmente distintos. No hablemos de otros países. Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta eso, cuando hablamos, hay que lograr el mejor resultado y encima no ofrecer riesgo. De iatrogenia, bueno, los que no son médicos, iatrogenia es todo aquello malo que el médico produce sobre un paciente a través de su actividad médica, ¿verdad? Y al mismo tiempo dejarlo satisfecho. Este último punto es muy difícil en medicina, es muy difícil satisfacer al paciente. El paciente siempre quiere curarse, por supuesto, y todos sabemos que esto no es siempre posible. Cuando hablamos de factores y conocimientos del paciente, estamos hablando de los condicionantes socioeconómicos, religiosos, políticos, en fin, todo lo que se les ocurra. Y del servicio médico, por supuesto, el conocimiento de los médicos, el conocimiento de los técnicos y el equipamiento de que dispongan. O sea, es lograr lo mejor adecuado a lo que nosotros tenemos en nuestro medio, pero al mismo tiempo no ofrecer riesgo y lograr una buena satisfacción, la máxima, dice. Avedis Donavidian fue el mayor pensador del siglo XX en temas de calidad en salud, quizá el mayor pensador de toda la historia en temas de calidad en salud, y él decía que es el logro de los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos para el paciente. Donavidian, que era un viejo vivo, viejo sabio, utiliza como definición una adaptación de lo que vamos a ver es uno de los atributos de la salud, pero con eso le alcanza. Y finalmente, en áreas no médicas, las ISO, o sea que la ISO es una entidad internacional que establece normas para calidad de productos, dice que que la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Volvemos al mismo punto que estábamos con la definición del diccionario. No decimos demasiado. Pero claro, ISO tiene el mismo problema que el diccionario, tiene que definir para muchos ámbitos de la actividad humana. Siguiendo adelante, vamos a hablar entonces de los atributos. Quizá a través de los atributos es como mejor se pueda entender la calidad. El primer atributo es la eficacia. Es la capacidad que tiene algo de realizar la función para la cual fue creado. Por ejemplo, para ir a lo médico,
un tensiómetro que mide la presión arterial. Está claro, tiene capacidad para realizar su función. Desde el punto de la eficacia, este tensiómetro es eficaz. La segunda, de paso les digo, es la segunda E de las 3 E de Donavidian. La segunda es la efectividad, que es la capacidad de actuar en la realidad. Aquel tensiómetro que habíamos medido su eficacia, la estábamos midiendo en condiciones de laboratorio, no en la realidad de todos los días. Ahora, ese equipo que es eficaz, cuando lo llevamos al labor de todos los días, ¿sigue actuando igual? Vamos a dar un ejemplo un poco rebuscado, pero ejemplo al fin. Supongamos que alguien inventa un tensiómetro que es superior a todo lo conocido. Este tensiómetro mide la presión de una forma perfecta, realmente mejor que todo lo demás. O sea, desde el punto de vista de la eficacia, tiene total eficacia. Ahora bien, si yo les digo que ese tensiómetro pesa 2 toneladas, evidentemente no es efectivo porque nadie puede llevar a la casa del paciente un equipo que pesa 2 toneladas. La tercera E es la eficiencia. Si ustedes se acuerdan, esas 3, yo me quedo tranquilo. La eficiencia es la relación que existe entre el gasto y los resultados que obtengo. Puede ser que yo obtenga con el mismo gasto mejores resultados o que obtenga iguales resultados con el mismo gasto. El tema es así, para volver a nuestro ejemplo anterior. Este tensiómetro, bueno, en realidad pesaba 300 gramos, con lo cual sabíamos que era eficaz. Ahora sabemos que también es efectivo porque yo lo puedo cargar en un bolsito y llevarlo a la casa del paciente. Cuesta $2 millones. Evidentemente, es muy eficaz, es muy efectivo, pero no es nada eficiente porque yo no voy a gastar, no tiene sentido gastar $2 millones simplemente para medir la presión. Hay otros atributos que se fueron agregando después, de hecho Donavidian mismo lo fue agregando, como que todo tiene que tener aceptabilidad, tiene que estar de acuerdo a los deseos y expectativas del paciente. Esto en realidad dio origen a toda una movida que se inicia a principios de los años 40, 50, en que todo el mundo, no solamente los médicos, sino todos aquellos que hacen calidad en la producción y los servicios, empezaron a pensar en los deseos del paciente, del cliente, trataron de ponerse en el lugar del cliente para poder cumplir de antemano las expectativas. La verdad es que al principio solamente se pensaba en la calidad desde el punto de vista técnico. Lo vamos a ver un poquito más en otra diapositiva más adelante. El quinto atributo es la legitimidad. Por supuesto, yo no puedo hacer nada que esté en contra de principios éticos o de principios legales porque eso ya no tiene calidad. Y finalmente la equidad, que tiene que estar de acuerdo a la justicia en la distribución. ¿Esto qué significa? Todo para el que lo necesita, pero no todo para todos. A veces este concepto de equidad se da de patadas, para decirlo mal y pronto, con otros criterios como solemos pensar todo para todos. Yo quiero tener un tensiómetro en la esquina, un tomógrafo en la esquina de mi casa, un resonador magnético, y entonces eso sería un gasto enorme y no siempre es lo que corresponde. Seguimos adelante y quiero describirles algo que lo van a usar en toda su vida. Y de hecho ustedes seguramente lo están usando, aunque a veces no lo piensan. Es el ciclo de la calidad. Esto fue una teoría de Walter Shewhart a principios de los años 20, exactamente en 1923, que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, otro famoso norteamericano, Deming, lo lleva, digamos, a la palestra, tanto que se lo conoce hoy como ciclo de Shewhart-Deming o ciclo de Deming. Cuando yo quiero desarrollar un programa, un proyecto, poner un hospital, hacer un consultorio, en fin, pero en realidad no solamente en el ámbito sanitario, sino en todos los ámbitos, ¿por dónde empiezo? Tengo que empezar por planificar lo que voy a hacer. De paso, este ciclo también se lo conoce como ciclo PDCA por las siglas en inglés de sus 4 partes. La primera, que es plan, de planificar. ¿Qué hago? Bueno, decido qué voy a hacer, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, defino las metas, defino los métodos, establezco todo aquello que quiero construir o empezar. Una vez que tengo ya todo clarito, por supuesto también acá entra el presupuesto, no nos olvidemos de esto. Los médicos solemos olvidarnos de que también
el bill metal tiene mucho que ver con esto, no hay salud sin economía realmente. Pero bueno, una vez que tenemos todo hecho esto, vamos al segundo, a la segunda fase, que es do, hacer. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Capacitamos al personal, lo contratamos por supuesto, capacitamos al personal, hacemos los edificios, compramos el equipamiento, todo lo que sea necesario para realizar el trabajo. Ya lo definí, qué quiero hacer, ya tengo con qué hacerlo y bueno, ahora hago, ¿no es cierto? Una vez que estoy haciendo, tengo que chequear. Tengo que evaluar aquello que estoy haciendo para ver cuáles son mis resultados. Si yo no evalúo mis resultados, no voy a saber si mi plan está dando o no los resultados esperados. Por supuesto que esto en medicina es medio extraño porque no estamos demasiado acostumbrados a evaluar resultados, por lo menos no en términos de grandes poblaciones. Lo hacemos por ejemplo, cuando estudiamos medicamentos o técnicas nuevas de cirugía o lo que fuere, pero lo evaluamos contra poblaciones muy pequeñas. Nuestros chequeos de gran volumen de poblaciones recién se pudieron dar a partir de los años 60 del siglo XX, con la aparición de la computación y la capacidad de manejar grandes números. Finalmente, a partir de ese chequeo, yo puedo comparar con lo que tengo planificado y ver si estoy cumpliendo o no. Entonces, si no estoy cumpliendo, actúo, act. Establezco las acciones correctivas ¿sobre dónde? Sobre el plan, porque en realidad el problema viene desde la base. Si yo no obtengo los resultados, tengo que empezar otra vez. En realidad, hay otra posibilidad. Puede ser que mis resultados sean malos, y en este caso cumplo los pasos que estamos hablando, pero pueden ser que mis resultados sean los esperados o que sean mejores que los esperados. Bueno, yo acá tengo otra alternativa. Mi actuación no tiene por qué ser una corrección a lo actuado, sino que puede ser ampliar, aumentar el desafío, incrementar aquello que yo tenía planificado, logré lo querido, bueno, aumento el horizonte sobre el cual quiero actuar, quiero mejorar mis resultados. Si yo hago esto, este ciclo de la calidad que ustedes ven aquí como un plano se empieza a convertir en una escalera. Cada vez voy a un paso más alto, voy dando de a pasitos y logrando cada vez mejores resultados. Esto es lo que se llama mejora continua y con eso lo van a ver escrito en toda la literatura. Cuando tenemos una necesidad, existe un cliente, es el que tiene la necesidad. Y al mismo tiempo existe un proveedor, es el que puede resolver esa necesidad. Entonces, tenemos dos puntos de vista, el punto de vista del cliente y el punto de vista del proveedor. Desde el punto de vista del cliente, él espera una calidad, ¿verdad? Y obtiene algo, obtiene un servicio. Entonces se fija si ese servicio, si ese producto tiene la calidad que él esperaba. Esta, que se llama calidad percibida, la relaciona con la que él quería tener, la calidad esperada. Si la percibida es igual a la esperada, estamos todos contentos. Si la percibida está por encima de la esperada, bueno, mucho más contento, pero si la percibida está por debajo de la esperada, la cosa no viene bien y alguien tiene que tomar alguna decisión. La relación entre calidad de servicio percibida y calidad de servicio esperada es lo que nos da la medición del grado de satisfacción del cliente. Por su parte, el proveedor también tiene sus puntos de vista. Él, una vez que obtiene su producto, mide la calidad de lo que obtuvo. Ustedes saben que en las empresas productoras de bienes o servicios hay grandes áreas, departamentos de control de calidad que justamente se ocupan de esto, medir si la calidad producida está de acuerdo con la calidad objetivo. Cuando un productor decide fabricar algo, caramelos, establece a través de aquello de la planificación del ciclo de la calidad, cuál es el objetivo, qué es lo que él quiere producir. Entonces, una vez producido, lo mide contra su objetivo. La relación entre la calidad producida y la calidad objetivo es lo que nosotros conocemos como medición de los resultados. Ahora bien, si ustedes se fijan, el punto de vista del cliente y el punto de vista del proveedor son dos ciclos en sí mismos independientes, pero esto no es así en la realidad, para nada es así. Hay relaciones
Yo tendría que colocar acá 2 flechitas más. ¿Ustedes se animan a decir dónde tienen que ir las flechitas para relacionar al punto de vista del cliente y del proveedor? Bueno, si no se animan o si se animaron, veamos si es así. La primera flechita es que la calidad del servicio producida debe estar en relación con la calidad percibida del cliente. Tienen que ser iguales. Pero mucho más importante que esto es que la calidad esperada del paciente o del cliente tiene que ser la calidad objetivo del proveedor. Y este último punto, este que relaciona la esperada con el objetivo, es lo que ha hecho la revolución en calidad a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, que es pensar en el cliente, pensar estratégicamente. Cuando uno habla de estrategia, está hablando de futuro. Y para un proveedor, su futuro es el cliente, porque es el destinatario final de su esfuerzo. Entonces, si él logra meterse en la cabeza del cliente y averiguar qué cosa es lo que el cliente espera, su producto, su objetivo y por ende su producto van a estar de acuerdo con los deseos del cliente, que en realidad es el único que, como decía mi padre hace muchísimos años, el cliente siempre tiene razón. ¿Qué podemos hacer por la calidad? Bueno, básicamente hay 2 posibilidades. La primera es gestionarla, o sea, hacer las cosas con calidad. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esta frasecita de gestión de la calidad la van a ver escritas por todos lados, pero en mi modesta opinión no es correcta. Es gestión con calidad y no de la calidad. Yo no gestiono la calidad, yo gestiono procesos, procedimientos, en fin, todo lo que ustedes quieran, a través de criterios de calidad, pero no gestiono la calidad en sí, la calidad no la puedo gestionar, la calidad es nada más que lo que se ve al final de un producto o de un servicio. Pero bueno, digámoslo así. Y la segunda posibilidad es evaluar la calidad. ¿Tienen alguna relación? Absoluta. En realidad, vamos a usar un viejo dibujito que ustedes seguro conocen, que es el yin-yang, ¿cierto? Son 2 componentes contrapuestos, el blanco y el negro, lo femenino y lo masculino, la gestión y la evaluación de la calidad. Pero ninguno de ellos puede existir individualmente y el todo no se puede formar sin la conjunción de ambos componentes. Para decirlo más fácil, ustedes pueden hacer un proceso con calidad leyendo el índice de un libro que trate sobre evaluación de la calidad. Y al revés, ustedes pueden evaluar la calidad leyendo el índice de un libro que trate sobre gestión de la calidad, porque los conceptos son exactamente los mismos. Lo único que cambia es la ubicación del sujeto. Uno se pone como evaluador o se pone como gestor. De hecho, para poder gestar hay que evaluar y para poder evaluar también hay que gestionar. Vamos a centralizarnos ahora un poquito en cuáles son las características de las organizaciones, fundamentalmente las hospitalarias. Para ello vamos a hablar un poquito de alguna parte teórica y nos vamos a basar para esta explicación en la teoría de Henry Mintzberg. Mintzberg es un pensador, es un teórico de las organizaciones de origen canadiense que ha tenido muy buena recepción en el mundo con sus teorías organizativas. Vamos a empezar a explicar un poquito qué es esto. Básicamente, la Organización Mundial de la Salud define al hospital como parte integrante de una organización médica y social. Fíjense que el hospital no es el todo, el hospital es una parte simplemente. Y acá no importa si es hospital público o privado, no, es parte integrante de una organización mucho más amplia, cuya misión, y vamos a ir pensando en estas palabritas de misión, consiste en proporcionar a la población una asistencia médico-sanitaria completa, tanto curativa como preventiva, cuyos servicios llegan hasta el ámbito familiar. O sea, cuando el paciente se va del hospital, el hospital sigue siendo responsable de él. El hospital es también, al mismo tiempo, un centro de formación de personal sanitario, esto lo sabemos perfectamente, y claro, de investigación biológica, pero también social. Por eso la OMS dice biosocial. ¿Entra el hospital dentro, con esta definición, dentro de lo que es una organización? Sí, por supuesto.
Cuando Mintzberg habla de las organizaciones, empieza contando cuáles son las condiciones en que las tareas se coordinan, porque en realidad para que una organización funcione, las tareas tienen que estar coordinadas, tienen que estar todas supeditadas a algo, ¿no es cierto? Bueno, la primera forma de coordinación de tareas es lo que se llama el ajuste mutuo. Aquí lo tenemos representado por un botecito con dos remadores. En realidad ninguno de los dos sobrepasa al otro en autoridad ni nada, simplemente los dos se ajustan y los dos trabajan. Pensemos en un kiosco de diarios que tiene dos personas atendiendo y los dos hacen lo mismo. Venden los diarios, cobran el dinero, que sea, no hay mayores problemas. Pero claro, las necesidades, a medida que empiezan a incrementarse las responsabilidades, empiezan a aparecer otras necesidades y alguno de estos personas que trabajaban en este kiosquito o en este bote tan simple, empieza a ser necesario para poder coordinar la producción que ahora ha aumentado y tiene más remeros, digamos, tiene que especializarse. Este que antes era un remero, ahora supervisa directamente a sus empleados. Acá está simbolizado por el timonel que, digamos, coordina que todos hagan la remada de la misma longitud, en el mismo momento y al mismo ritmo, ¿verdad? Esto es lo que Mintzberg llama supervisión directa. Pero bueno, las responsabilidades y las necesidades siguen creciendo, con lo cual ya empezamos con los procesos. Ahora sí, ahora tenemos que definir que tenemos procesos. ¿Qué es un proceso? Lo que hacemos todos los días. Todo lo que nosotros hacemos son procesos. Desde que nos levantamos, cuando nos lavamos la cara, hacemos un proceso. Y después hay procesos tremendamente complejos, como por ejemplo los procesos para hacer diagnóstico por imágenes o todo lo que ustedes quieran. Estos procesos, para poder estar coordinados, no hay más remedio que estandarizarlos. Hay que establecer cuáles son las condiciones de cada proceso. Hay que escribirlos los procesos. Hay que darles una definición. Hay que darles una prioridad a los procesos, ¿verdad? No vamos a tener tiempo de extendernos demasiado sobre este tema de procesos, pero bueno, es la tercera forma de coordinación de tareas. Pero las cosas siguen cada vez peor, porque cada vez tenemos más responsabilidades, más necesidades, y entonces no solamente hacemos supervisión directa, indirecta, todo lo que ustedes quieran, estandarizamos los procesos, sino que ahora tenemos que estandarizar los resultados. Porque hasta aquí yo no sé lo que quería obtener. Lo puedo tener en mente, pero no está escrito. Cuando hablamos de estandarizar, significa escribir, poner en blanco y negro, dibujarlo, hacer flujogramas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Primero, para que todos hagan lo mismo. ¿Y por qué quiero que todos hagan lo mismo? Porque es la única forma de evaluar los resultados. Si supongamos en un servicio de clínica médica, las neumonías son tratadas con los antibióticos que a cada médico se le ocurren, vamos a tener como resultado que, bueno, los pacientes puede que anden bien o que anden mal, pero va a ser por el azar. ¿Verdad? Si todos hacemos lo mismo y a los mismos casos los tratamos igual, esto nos permite medir los resultados. Y si podemos medir los resultados, podremos mejorar esos resultados, ¿verdad? Entonces, por eso es que estandarizamos también los resultados que queremos obtener. Pero acá no se acaba la cosa. Para poder hacer todo esto, yo necesito que todos sepan igual, digamos. Entonces, esto es lo que se llama estandarización de habilidades. Las estandarizaciones de habilidades tienen mucho que ver con la profesión. Cuando alguien hace un concurso para médico de un hospital o de lo que fuere, se le piden ciertas condiciones. Tiene que ser especialista en esto o en aquello, tiene que tener el título de médico. Bueno, eso es estandarización de habilidades. Todos los médicos tienen título de médico, todas las enfermeras tienen título de enfermera, todos los técnicos tienen título de técnico. Entonces yo estandarizo las habilidades del personal que tengo para poder lograr mejores resultados. Y una vez que estandaricé todo esto, bueno, estandarizo las normas. Tengo que escribir. La norma es nada más que la forma en cómo voy a realizar un proceso, entonces también las tengo que escribir. Acá está simbolizado por una serie de sacerdotes, porque bueno, las normas de una iglesia son muy estrictas y todos las respetan igualmente, digamos. ¿Se animan a decirme en cuál de estas 6 posibilidades se basa el hospital? Si bien trabaja
prácticamente las 6 las podemos encontrar ejemplos en un hospital, en realidad hay una que es la más típica, ¿no es cierto? Y es la quinta. Yo les mencioné ya que nadie entra a un hospital si no se pega a o si no coincide con un perfil ya estandarizado, ya previsto de antemano. Hablamos mucho de gestión. ¿Qué es gestión? Bueno, gestión es conducir voluntades. Cuando uno empieza a trabajar, es médico recién recibido o es empleado y entra en una empresa, entra en un hospital, tiene la idea que todos los que están allí están por los mismos intereses. Craso error. Para nada es así. Justamente gestionar es lograr que los diferentes intereses de todos los que forman parte de la fuerza laboral de una organización se alineen con la misión de esa organización. O en caso contrario, como dice aquí, alinear la misión con los intereses de las personas. A mí me gusta al revés, ¿no es cierto? Que son los intereses, tratar de alinear los intereses, no cambiarlos, pero lograr lo mejor de cada uno de los intereses, lo que tenga que ver con la misión de la organización. Después van a escuchar hablar de modelo de gestión. Es la prolongación de nuestras mentes, de la mente del gestor, ¿verdad? Dice entonces que gestión es la secuencia ordenada y racional por la cual deben ser planteadas y resueltas las decisiones. Aquí tenemos una palabrita muy importante: decisiones. Las decisiones son la forma que caracteriza a las organizaciones, y la forma en que estas decisiones se transmiten es la base de la teoría de Mintzberg. También tenemos herramientas de gestión, que es la prolongación de nuestras manos, son las normas, o también puede ser un equipamiento. Los que hacen gestión pura no van a estar demasiado de acuerdo conmigo con que una herramienta, una jeringa, es una herramienta de gestión, pero yo creo que sí. Esto se los dejo para que ustedes lo piensen. Finalmente, tenemos los componentes de esta gestión. No nos vamos a extender demasiado, pero básicamente son la misión. Misión es lo que el establecimiento o la organización debe hacer, es lo que es. La visión es lo que quiere ser en un tiempo determinado, 4, 5, 10 años, 30, no sé, lo que ustedes quieran. Las prioridades que tiene, justamente la visión se basa en las prioridades, las funciones, que son las capacidades que esa organización tiene. Por ejemplo, una función de fabricar caramelos es, mezclar hacer la mezcla de azúcar con otros componentes para que el caramelo se fabrique. Las actividades son las actividades propias de la gente que mezcla el azúcar con los otros componentes. Las estructuras, la máquina mezcladora, el personal. Básicamente la estructura tiene 3 componentes: los edificios, las personas y una que siempre nos olvidamos, tiene una estructura económica. Como dije hace un rato, no hay ninguna organización en nuestro mundo moderno que pueda funcionar sin economía. Finalmente, la cultura y los incentivos, la cultura del personal, la cultura de la gente que está imbuida de esa organización, los incentivos que se les pongan para lograr mejores resultados, que pueden ser económicos o no. Y finalmente, y no menos importante, el ambiente externo. Las organizaciones tienen que adaptarse permanentemente al ambiente externo. Las organizaciones que no se adaptan al ambiente externo tienden a desaparecer, porque el ambiente externo es cambiante permanentemente y nosotros, las organizaciones, deben cambiar, adaptarse a esos cambios, so pena de desaparecer. La historia está llena de organizaciones que desaparecieron porque nunca pudieron adaptarse a los ambientes externos. Bien, vamos a hablar un poquito de la organización en sí y decimos, una definición de Mintzberg también, que es un conjunto coordinado de recursos desplegados en el tiempo y el espacio para alcanzar la misión. Prácticamente estoy repitiendo lo que dije antes desde una óptica un poco diferente. La organización es un sistema abierto. ¿Esto qué significa? Que la organización tiene un principio y tiene un final. El proceso de la organización tiene un principio y un final. Por ejemplo, en salud, en un hospital que tenga internación, uno de los procesos nucleares es
precisamente la atención en internación. ¿Por qué está abierto? Porque el paciente entra por un lugar y sale por el otro, se va a su casa curado, a veces no se va a su casa, pero bueno, no importa. ¿Me entienden? No es cerrado, el paciente no queda dando vueltas dentro de la organización, el paciente en un momento sale, entra por un lado, sale por el otro. Pero la organización además, este sistema abierto está insertado en un ambiente o entorno. El ambiente o entorno es el país, el ambiente social, económico, el tipo de población, la patología que sea prevalente en esa población, etcétera, etcétera, etcétera. A través de la coordinación, y fíjense que allá arriba dice coordinado, y yo ahora lo subrayé, de la que hablamos hace 2 diapositivas atrás, la organización es capaz de procesar los insumos para transformarlos en productos. A ver, ¿cuál es el insumo del hospital? La enfermedad. ¿Cuál es el producto del hospital? La curación, la sanación, la secuelación, en fin, no siempre obtenemos la sanación, pero esos son los productos. Y esto tiene una metáfora de la máquina. La máquina toma algo y con ello hace otra cosa, ¿verdad? Esta es la metáfora. Bueno, nosotros podemos decir que el hospital es como una máquina. De hecho, Avedis Donavedian, si se hizo famoso por algo, fue porque en 1966 se estableció que el proceso de atención médica tiene una estructura, ya se las mencioné, unos procesos, en fin, la atención médica en sí y todo lo que tiene que ver con esto, y un resultado, curación, muerte, lo que ustedes quieran. Entonces es como una máquina. Este sistema que se guía por principios internos, estuvimos hablando hace un instante de todas las estandarizaciones que son necesarias, siempre está sujeta a presiones del entorno, que también se lo dije antes. Si cambia la economía, tendrá que cambiar la organización o desaparece. Este es Henry Mintzberg, y él estableció un dibujito, que es este que ven aquí, a través del cual él trata de explicar qué es una organización. ¿Este dibujito de qué se trata? Bueno, ahí arriba hay un centro decisorio. Si lo hacemos con un hospital, bueno, son los directores del hospital, ¿verdad? En la parte de abajo, el núcleo operacional. En el caso del hospital son los médicos, las enfermeras, los bioquímicos, en fin, todos los que hacen la atención médica directamente. Y tiene hay una gerencia intermedia, que serían los jefes de servicio, y hay 2 estructuras paralelas a los lados, una tecnoestructura. A nosotros nos cuesta trabajo porque nosotros no tenemos en los hospitales tecnoestructura en realidad. Pero si ustedes piensan en una fábrica que fabrique autos, por ejemplo, el centro decisorio es el board, es la parte, digamos, que establece las políticas y dice qué tipo de autos van a fabricar. La gerencia intermedia, que es la gerencia de producción, y los obreros están abajo. La tecnoestructura, ¿qué es? Y es la gente que hace el diseño del auto. Son los que saben cómo se diseña un automóvil, qué cosas hay que ponerle para cumplir con las estrategias establecidas por el centro decisorio. Y finalmente, un apoyo logístico. Todos los que no hacen no desarrollan los procesos nucleares de la atención, pero sí dan apoyo. Por ejemplo, las compras, la economía, la limpieza, el mantenimiento de los equipos. Y todo esto y esto que verán ahora es cómo las principales decisiones se toman. Básicamente, las decisiones se toman de arriba hacia abajo, aunque la tecnoestructura también tiene que ver con esto, y también el apoyo logístico. Y hay una pequeña participación del núcleo operacional que tiene un sistema horizontal de decisiones que no es demasiado importante. Este es un esquema básico de una organización, y todo está rodeado por esto que sería el sistema de gestión. Si ustedes quieren, y si esto es muy moderno, es un sistema, piensen en un banco, es el sistema computacional que maneja todas las operaciones del banco. Ahora bien, ¿esto es aplicable al hospital? Sí, es aplicable con algunas modificaciones. Los hospitales son, para Mintzberg, organizaciones profesionales. También les llaman burocracias profesionales. ¿Por qué? Porque tienen algunas características muy especiales. El dibujito que les corresponde es este. Fíjense,
que ha cambiado respecto al anterior. Las primeras características son que el núcleo operativo es muy influyente y tiene know-how propio y por ende toma sus propias decisiones. Este núcleo operativo son los médicos, son las enfermeras, son los bioquímicos, son los kinesiólogos, son todos los especialistas, todos los profesionales, especialistas o no, que trabajan dentro del hospital y que toman sus decisiones, porque nadie le dice al cirujano en el medio de una cirugía cómo tiene que operar al paciente. Nadie le dice al médico que está en el consultorio externo cómo debe atender a su paciente. Además, no podría hacerlo. Entonces, esto diferencia fundamentalmente a las organizaciones profesionales del resto de las organizaciones. Además de tomar sus propias decisiones, asume gran parte de las responsabilidades superiores. Esto se da por ende. Al tomar la decisión, está asumiendo decisiones que en una fábrica de autos no toma, por supuesto. La segunda característica es que la tecnoestructura está poco desarrollada. Yo dije antes que nos costaba a los que estamos en salud pensar en temas de tecnoestructura, tanto que tuve que poner el ejemplo de una fábrica de autos, porque nosotros en los hospitales no tenemos una tecnoestructura muy desarrollada, porque el núcleo operativo también es la tecnoestructura. La gerencia intermedia es poco desarrollada, no hay muchos gerentes intermedios, hay un jefe de servicio por servicio, a lo sumo, pero ¿cuántos médicos? Bueno, puede tener muchísimos médicos, o sea, un núcleo operativo grande con gerencias intermedias pequeñas. La otra la parte de servicios de apoyo, son muy importantes. Los servicios de apoyo del hospital son muy importantes. Piensen en mantenimiento, piensen en seguridad, piensen en el caso de nuestro hospital, piensen en jardinería, si ustedes quieren, piensen en ingeniería clínica, piensen en arquitectura, piensen en todo esto es servicio de apoyo, que es una estructura muy importante y se dedica fundamentalmente a la atención del núcleo operativo, mientras que la atención del centro decisorio y de los gerencias intermedias es menor. Si a esto le agregamos que existe en nuestro país lo que se llaman hospitales públicos, tenemos otro problema. Esto viene ahora. Esta sería mi interpretación de lo que es el hospital. Sobre esa burocracia hospitalaria tenemos además otras condiciones. La primera es que si ustedes ven la parte de abajo, ese núcleo operativo ahora parece un peine. ¿Por qué? Porque la cultura del equipo asistencial lo lleva a que se separe en compartimientos estancos. Uno sería el servicio de clínica, otro el de otorrino, otro el de cirugía. Todos se llevan bien, pero la relación entre ellos es indirecta, es a través del paciente. El paciente se encuentra con esto en realidad. Cuando para el paciente su enfermedad es un continuo, no es un continuo la forma en que recibe la atención, ¿verdad? Va un médico, lo manda a otro, la comunicación entre estos médicos no siempre es lo que debe ser, entonces esta tecnoestructura que en otras organizaciones también profesionales es más coherente, en el hospital se divide en pedacitos. Pero aún hay más. Cada una de las partes de la tecnoestructura, del núcleo operativo, se identifica más con su profesión que con la organización. Hay aquí un tema fundamental, que esto también lo dice Binsberg. Los profesionales adquieren su cultura fuera de la organización en la cual se desempeñan. Vamos a dar un ejemplo. Volviendo a la fábrica de autos, el obrero que pone tornillos, ¿dónde aprendió a poner tornillos? En la fábrica de autos. Pero los médicos no aprendemos medicina en el hospital, aprendemos medicina en la facultad. Y todo lo que nos enseña en la facultad, que somos tiernitos, digamos, en general, se nos queda grabado a fuego. Y esa cultura adquirida afuera la traemos al hospital. Esto hace que, como dije antes, este núcleo operativo se disgregue y forme compartimientos estancos. La segunda condición es que la tecnoestructura no solamente es pequeña, sino que está integrada al núcleo operativo. El propio núcleo operativo es el que decide cuál es la forma en que va a llevar adelante su actividad. La tercera condición que la diferencia es que algunos de los servicios de apoyo integran el núcleo operativo y se separan del resto. Acá tenemos dos áreas de apoyo. Pensemos un poquito que diagnóstico por imágenes,
enfermería, quizás alguna enfermera se enoje cuando escuche esto, de laboratorio, son servicios de apoyo, pero al mismo tiempo son parte del núcleo operativo, están integrados y entonces se separan del resto, que son los de mantenimiento típico que hemos mencionado antes. Y ahora sí, lo que les decía, cuando el hospital además es público, tiene otro problema y es este, no tiene un centro decisorio porque el centro decisorio está fuera de la organización, está en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud, en otra parte. Esto también le trae inconvenientes a la organización hospitalaria. ¿Cuáles son las características de estas organizaciones? En resumen, lo primero, los profesionales tienen considerable control sobre su trabajo. Son ellos los que deciden. Uno no puede ponerse, supongamos que fuéramos un auditor, yo no me puedo meter en un consultorio a ver cómo el médico atiende. Primero porque si yo hiciera eso, ni el médico ni el paciente actuarían de la misma forma que si yo no estuviera. Es decir, el simple hecho de observar, de la existencia del observador, hace que el fenómeno se modifique. Por ende, no puedo observar, por ende, evaluar la calidad de atención médica siempre es indirecta, se hace en forma indirecta, no se puede hacer en forma directa, y bueno, son los profesionales los que deciden qué hacer y cómo hacer su trabajo. Estas decisiones, por esto que acabo de decir, se toman con alta discrecionalidad. Es lo que llamamos variabilidad y recién me referí hace un rato a esto cuando dije que varios profesionales de un servicio atienden a pacientes iguales de distinta forma. Esto, y ahora también es una opinión mía, yo le llamo variabilidad extrínseca, pero lamentablemente hay una variabilidad que es intrínseca. Cuando el mismo médico atiende dos casos iguales de distinta forma y en realidad ni él sabe por qué. Bueno, este es un tema que es de influencia muy grande en salud, influencia negativa, por supuesto. Tenemos que reducir la variabilidad y uno de los caminos de reducir esta variabilidad son las estandarizaciones, las de habilidades, las de resultados, las de procesos, las de normas, las que mencionamos antes. Entonces, todo esto sirve para reducir la variabilidad que nos trae malos resultados. El tercer punto es que los estándares laborales y sus pautas de evaluación se establecen fuera de la organización. Esto es específicamente en el hospital público, aunque también pasa en el tema privado, ¿verdad? La capacitación es la base de la estandarización de habilidades. Durante la fase formal o de grado en la facultad, se desarrollan y se fijan, lo que yo decía antes, los engramas conductuales. Nosotros seguimos actuando como nos enseñaron, aunque no nos demos cuenta. Uno de los corolarios de esto es ya conocido tema de del modelo médico hegemónico. Nosotros sabemos que el médico tiende, y el resto del equipo asistencial tiende a aceptarlo, decía que el médico tiende a sentirse superior. Él es el que toma la decisión y el resto no tiene otra alternativa que hacer lo que él quiere. Incluso el paciente, que el paciente siempre era, hasta hace unos cuantos años, un sujeto pasivo de la atención médica. Bueno, todo esto es lo que la calidad está tratando de modificar, entre otras cosas, tratando de que el médico se allane a que él es parte de un equipo asistencial, ni con mayor ni con menor responsabilidad de los otros. Cada uno tiene que conocer sus responsabilidades y llegar hasta allí. En la película que vamos a ver dentro de un rato, van a ver que uno de los problemas que suceden es justamente esto, la supeditación, si me permiten el término, de algunos profesionales, en este caso enfermeros, a la decisión médica, que además se ofende y dice, esto se hace así porque yo soy el médico. Y está equivocado. En este caso van a ver que estaba equivocado. El quinto punto es, ya lo dije, que las profesionales también forman parte de la tecnoestructura y de las áreas de apoyo, cosa que no sucede en otras organizaciones. Pero además hay otra cosa, hay dos estructuras, una que es democrática en el núcleo operacional y otra que es jerárquica en parte de las áreas de apoyo, que además por esto también se fracturan. ¿Qué significa esto que es democrática? En el núcleo operacional nos manejamos todos iguales, los médicos somos iguales, qué sé yo, pero además ya sabemos que nuestro respeto por las normas de
laborales no son demasiado, son bastante laxas en realidad, pero hay otras áreas, incluso con los mismos profesionales, que es mucho más jerárquica. Cuando uno es un médico de guardia, cuando uno es una enfermera, tiene otra forma de trabajar, ¿verdad? Entonces hay, en el mismo establecimiento hay dos estructuras. Una que se maneja un poco como quiere, mucho más amigable, y otra que tiene que responder a un sistema mucho más vertical. Dos tipos de decisiones no asistenciales se toman en el hospital. La primera son decisiones, esto es no asistencial, repito, son decisiones colectivas o administrativas que tienen influencia, profunda injerencia profesional. Por ejemplo, la contratación de profesionales, la asignación y distribución de recursos. Nosotros somos lo que decimos qué medicamentos vamos a usar y obligamos al hospital a que compre esos medicamentos porque son los que nosotros queremos usar, ¿verdad? Entonces, aquí el profesional tiene mucha injerencia sobre la asignación y distribución de recursos y seguramente sobre la adquisición de insumos y de equipamiento. Y hay otro tipo de decisiones no asistenciales donde el profesional ya no actúa tanto, que son las administrativas puras, financieras, compra y venta de inmuebles. Otro de los temas hoy en candelero es la seguridad en salud. Ya sabemos que Hipócrates dijo que mejor no hacer daño, que lo primero es no hacer daño, ¿verdad? El tema es, ¿nos importa la seguridad? Abraham Maslow en 1943 estableció una muy conocida teoría de la motivación humana que él pone en la base, dice que las primeras necesidades que tenemos que respetar son las fisiológicas, la respiración, la alimentación, etcétera, etcétera. La segunda es la seguridad física, la de empleo, la de recursos, la familiar, la moral, la de salud, la de propiedad. La seguridad es nuestro segundo nivel de importancia. Miren si es importante. Es el segundo paso en jerarquía. Después viene la de afiliación, la de reconocimiento y la de autorrealización. Les dejo el esquema, no vamos a seguir hablando más de esto. Hasta principios de 2000 se entendía por seguridad, en los ámbitos de seguridad, la seguridad laboral. Básicamente la seguridad de higiene. También la seguridad estructural, la seguridad edilicia, la seguridad eléctrica, la seguridad respecto de catástrofes. Pero en el año 2003 aparece en Estados Unidos un librito muy interesante. Bueno, eso de librito es una forma de decir, tienen como 500 páginas, que se llama en castellano Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que el médico, a través de sus errores, puede producir eventos adversos sobre los pacientes. Los errores de todo tipo que cometemos los médicos, cuando yo hablo de médicos hablo de todo el equipo asistencial, son la causa de estos eventos. El evento adverso es la consecuencia sobre el paciente. Es todo aquello que se produce durante la atención médica sobre un paciente y que no tiene nada que ver con la patología que lo llevó a la consulta. No hay relación entre esto y la patología. Son cosas que nosotros le agregamos al paciente. Por ejemplo, el paciente internado que se cae de la cama. Eso no tiene nada que ver con su patología. Por ejemplo, si nosotros hacemos una inyección intramuscular y le hacemos un absceso al paciente. Ese no tiene nada que ver con su patología. De todas maneras, como vamos a ver básicamente en las próximas diapositivas y en la película, los sistemas tienen barreras de seguridad, como las puertas estancas de los buques, que tratan de evitar estos errores o por lo menos de minimizarlos. Estadísticamente, en el año 1967, el 3% de los 36 millones de egresos anuales sufrieron eventos adversos. O sea, 1 millón de pacientes tuvieron efectos adversos de diverso nivel de gravedad, por supuesto. Pero lo más importante es que el 60% son evitables. O sea, nosotros podemos prevenirlos y por lo tanto evitarlos. En 1997 fueron los responsables de entre 44.000 y 98.000 muertes en los Estados Unidos, contra 43.500 que se murieron por accidentes automovilísticos en el mismo año, 42.300 por cáncer de mama y 16.500 por HIV, convirtiéndose en la octava causa de muerte en los Estados Unidos. Si miramos bien esto, significa que por lo menos en ese año en Estados Unidos era mucho más peligroso internarse en un hospital que
andar en las autopistas, tener cáncer de mama o tener HIV. El costo total fue de entre 37.600 y 50.000 millones de dólares, de los que fueron habitables entre 17.000 y 29.000. No me voy a adelantar, no me voy a extender por qué las diferencias tan amplias de 37.000 a 50.000, entre 44.000 y 98.000 decesos, pero eso es un tema según cómo se tome la estadística. ¿Es riesgosa la atención de la salud? Bueno, si nosotros tenemos en este cuadro dos tipos, tenemos en las abscisas la cantidad de sujetos que están en riesgo por cada sujeto que se muere, o sea, para ir al último punto a la derecha, por cada sujeto que se muere en ese nivel de riesgo, hay 10 millones de sujetos a ese riesgo, o sea, se muere nadie prácticamente. En cambio, si lo vemos a la izquierda, el primer número que está después del 1 es 10. O sea, de cada 10 sujetos se muere uno. O sea, eso ya es grave. Por otra parte, en las ordenadas tenemos la cantidad de vidas que se pierden al año estadísticamente en el mundo, ¿verdad? Entre 10 y 100.000. Entonces podemos poner algunas actividades humanas, a ver qué nos dicen, a ver dónde las podemos ubicar. Podemos dividir en tres partes: peligroso, regular o ultraseguro, y entre los ultraseguros tenemos las usinas nucleares, a pesar de Chernobyl y de lo que le pasó a los japoneses, los ferrocarriles europeos, a pesar de lo que pasó en Galicia, y las aerolíneas comerciales. Nosotros sabemos que vuelta a vuelta se cae algún avión, sin embargo, el riesgo de que uno sufre cuando sube una aerolínea comercial es realmente bajo. Entre los que tienen riesgo regular tiene manejar automóviles, que es más peligroso que andar en avión, las industrias químicas, los vuelos charters. Una cosa son las aerolíneas comerciales, otra cosa son los vuelos charters. El montañismo y el bungee jumping, ustedes sabrán lo que es, son quizás las actividades más peligrosas que existen. Bien, ¿dónde está la atención médica? ¿Dónde la ponemos? Bueno, miren, la ponemos aquí. Es altamente peligrosa la atención médica. Fíjense que por cada muerte hay 100 sujetos en riesgo. O sea, se van a morir 1 de cada 100 por culpa del equipo de atención. No lo digan fuerte, pero esta es la realidad. ¿Cuáles relaciones hay entre errores y eventos adversos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que tenemos primero errores en el proceso diagnóstico. A esto le sumamos errores de diagnóstico. Una cosa es en el proceso y otra cosa es equivocar el diagnóstico. Y empiezan a sobreponerse los circulitos. Y finalmente tenemos los eventos adversos. Cuando confluyen los tres tenemos un evento adverso. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que un error en el proceso diagnóstico. Confundimos muestra de sangre de dos pacientes, uno que está anémico y el otro está normal. Esto nos va a traer como consecuencia un mal diagnóstico, ¿cierto? Es el punto B. Tengo un mal diagnóstico porque al equivocarme tengo un mal diagnóstico. El médico que recibe los análisis va a decir que está anémico el que no lo estaba y viceversa. A ese que creímos que estaba anémico, le vamos a hacer un tratamiento equivocado. Y ahí tenemos el evento adverso en el punto C. Le damos un tratamiento equivocado a raíz de lo anterior. Fíjense cómo se van encadenando las situaciones. Es más, puede ser que lo llevemos a una lesión, otro evento adverso, iatrogénica, porque buscándole la causa de la anemia, alguien le hizo una perforación colónica. ¿Sí? Puede suceder. Finalmente, el diagnóstico no se realizó o se postergó. Recién en la autopsia nos enteramos que ese señor que estaba anémico y le habíamos dicho que estaba normal porque confundimos los análisis, tenía una neoplasia oculta. Esto es exagerado quizás, pero es muy claro para mostrarlo. Hay otras dos características, el F, que son los eventos adversos por mal diagnóstico pero sin errores de proceso, por ejemplo, la muerte por infarto agudo de miocardio indoloro. Lo tengo en otro color porque personalmente discrepo con esto que son normas internacionales, ¿verdad? Porque bueno, si alguien tiene un infarto y no tiene dolor, bueno, que se muera no es un mal diagnóstico. Es un mal diagnóstico, pero no hay forma de evitarlo. Y finalmente,
Otros parecidos, que son errores de procedimiento, muerte por complicaciones por reacciones no prevenibles, como la anafilaxia. Yo no estoy tan seguro porque la anafilaxia puede aparecer sin que existan antecedentes previos, por ende son muertes no atribuibles a eventos adversos. ¿Qué pasa entre nosotros? En el año 2007 se hizo un estudio de eventos adversos en Latinoamérica, en 5 países, y los resultados no se muestran país por país, mejor dicho, no se identifican los países, pero ustedes fíjense acá, por ejemplo, la prevalencia de eventos adversos, lo variable que es, mientras que en un país hubo un 13.1 de eventos adversos en cada paciente, mejor dicho, que el 13.1 de los pacientes tuvieron eventos adversos, en otros el 8,5, el 12,1 o el 10 y pico. O sea, alrededor del 9-10% de los pacientes tienen eventos adversos en Latinoamérica. Esto está de acuerdo a las estadísticas internacionales. Este estudio se hizo también en Europa antes de que en Latinoamérica. ¿La historia clínica proporciona información suficiente para poder valorarlo? No. En la mayor parte de los casos, no. Mejor dicho, en una parte muy importante de los casos, no. En el 15%, 16% de los casos, no. Gracias a Dios, en el 84 y pico sí. Pero un paciente puede tener más de un evento adverso. Fíjense que para el país 1, entre el 11,8% de los pacientes tuvieron un evento y el 0,3 tuvieron 3 o más. Esto es un chiste. El cirujano le dice a Gutiérrez que el error puede ser fatal y Gutiérrez dice: López, doctor, yo soy López. Este es un caso real. Este es un lactante que por alguna causa no determinada en el primer momento hace una fibrilación ventricular. Por suerte no se murió. ¿Y cuál fue la causa? Fue un evento adverso. Se confundió la ampolla de la izquierda, que era de cloruro de potasio, con la de la derecha, que era de agua destilada, y se le inyectó cloruro de potasio endovenoso. Por suerte no hubo consecuencias posteriores, pero el chiquito pudo haber muerto. La Organización Mundial de la Salud nos muestra 9 soluciones. En realidad le llama soluciones, pero son 9 puntos en los que tenemos que hacernos pie para evitar eventos adversos. El primero, los medicamentos que se ven o suenan iguales. Lo que le acabo de mostrar es un ejemplo claro de eso. El segundo, la identificación de los pacientes. Tiene que estar muy clara porque si no nos vamos a confundir. Tiene que ver con lo que yo dije antes del caso de la anemia o la no anemia. La comunicación interprofesional. Nosotros somos muy poco comunicativos o lo hacemos por medios no seguros, como por ejemplo la palabra directa. Tenemos que cuidarnos de que las cirugías se hagan en el sitio correcto. El control de las soluciones electrolíticas concentradas, como el cloruro de potasio, que es fundamental. Asegurar la exactitud de la medicación durante las transiciones. Cuando pasamos el paciente, hacemos una consulta o lo pasamos a otro equipo de guardia. Evitar malas conexiones de catéteres y otras tubuladuras. Y uso único de equipos de inyección, esto es un clásico, ¿no es cierto? E higiene de las manos. Quizás este punto sea el más importante y el más simple para evitar la primera de las causas de eventos adversos, que son las infecciones asociadas al cuidado de salud, antes llamadas infecciones hospitalarias. Yo les dije en un momento dado anterior que había una teoría, que es la teoría de Reason, en la cual dice que los sistemas tienen barreras que impiden que los eventos adversos se produzcan. Los riesgos, significados acá por las flechas rojas, atraviesan las barreras, no siempre, porque las barreras no son perfectas, tienen agujeros. Normalmente los agujeros de las barreras, en la diapositiva dice qué tipo de qué cosas forman estos agujeros. La verdad que tengo que pasarla un poquito más rápido. Los agujeros no coinciden, por ende, fíjense a la izquierda, el primer riesgo fue rebotado por la primera barrera, el segundo, yendo de izquierda a derecha, fue rebotado por la tercera barrera, pero el tercero atravesó todas porque coincidieron los agujeros del queso Gruyère y se produjo un evento adverso. Esto es lo que van a ver ustedes en esta película de la Organización Mundial de la Salud. Luego de ver la película, me gustaría que reflexionen sobre estas preguntas
¿Qué barreras cayeron? Seguramente las van a ver porque son fácilmente identificables. ¿Hubo esfuerzos para evitar los daños? ¿Qué otras situaciones contribuyeron al desenlace? Porque no siempre son los propios sistemas, hay situaciones externas que tienen que ver con esto. ¿Hubo errores de procedimiento médico? Una pregunta muy importante. ¿Esto podría pasar en su organización? Les aclaro que lo que vieron es un hecho real. Están ocultos los personajes, están con los nombres cambiados, no se identifica el hospital, pero esto sucedió realmente. No es un invento de un director de cine. ¿Quién tuvo la culpa? Esta es una pregunta que hay que discutirla mucho. Y finalmente, ¿qué pueden ustedes proponer para que un hecho como este no se repita? Y para terminar, una humorada de Voltaire que dice que los médicos vierten medicamentos que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos dentro de humanos de los que no saben nada. Bueno, muchas gracias y estoy a su total disposición.